Esta noche lo que vamos a hablar es de La cocina del infierno, de Fernando Morote. Este libro se publicó en el 2015 y este año Ediciones Erradícame lo ha vuelto a editar, pero con una edición completamente nueva, completamente renovada. Lo que vamos a hacer hoy es, primero yo voy a hacer una pequeña presentación sobre La cocina del infierno, después Fernando va a leer algunos fragmentos del libro. Y a continuación abrimos una tertulia para que preguntéis lo que os dé la gana sobre el libro, sobre la edición, sobre todo, sobre lo que queráis. Así que aquí ya entro yo con la cocina. Bueno, La cocina del infierno es un conjunto de 3 relatos que en realidad pueden parecer independientes, pero cuentan una sola historia. Una historia con personajes comunes que la vamos a ir viendo en 3 fases y con 3 voces completamente distintas. Es una historia sobre migración o autoexilio. Los cuentos que forman este grupo son Los Ingobernables, que los protagonistas son un grupo de jóvenes limeños que, asfixiados por la realidad que les toca vivir, deciden huir del país los que pueden. El segundo relato se llama La cocina del infierno y es el que da título al libro. Y este relato es un relato de uno de ellos que ya se fue del Perú, ya salió del Perú, llega a Estados Unidos y tiene que conseguir adaptarse, tiene que lucha por hacerse un hueco en ese país nuevo, ese país de acogida. Es el emigrante en su fase más dolorosa y más dura, la primera fase. El último relato, Comando Meón, es la historia del regreso, del retorno. 4 de esos primeros ingobernables vuelven al país después de haber estado fuera, retornan al país y se encuentran. Y allí, ya de vuelta en su Lima, deciden emprender una labor cívica muy peculiar. Estos serían un poco la sinopsis de lo que serían los cuentos. Una de las características más importantes de estos 3 cuentos es que cada uno tiene un formato diferente. El primero, el de Los Ingobernables, es la historia de un enjambre y tiene una sola voz. Es un grupo de individuos que hablan como uno solo. O sea, estamos oyendo la voz de todos, uno es el que habla por todos, pero todos son una sola voz. El segundo relato, el de La cocina del infierno, está contado en segunda persona, está dirigido al lector, es muy íntimo, es una reacción muy directa entre el lector y el autor. Y el tercer relato, que el primer relato sería el pasado, el segundo sería el presente y el tercer relato es un relato de futuro. Para mí es lo más parecido a una parábola, porque está hablando de una supuesta vuelta al país. Está contado por un narrador ajeno. Este narrador nos cuenta nos cuentan los antecedentes de los personajes, el momento del encuentro y la labor que van a emprender. Estos son las características, sobre todo el tema de las voces, el tema de cómo están los distintos formatos que Fernando elige para estos relatos, es lo que hace que esta nueva edición, el formato visual que van a encontrar de cada uno de estos textos sea completamente distinto. Lo que se busca es que esa comunicación entre el autor y el lector sea más completa. Y ahora, Fernando, si quieres decir algo o si no, empezamos directamente a leer. Bueno, en principio lo que quiero decir es que me da mucho gusto verlos a todos otra vez y agradecerles por haberse tomado el tiempo de venir a compartir conmigo esta reedición de La cocina del infierno, sobre la cual ya les comentaré algunos detalles después de hacer algunas lecturas para más o menos entrar situarnos en el tema y ponernos a tono en la conversación, si les parece bien. Vale, pues empezamos con las lecturas. Vale. Ok. Vale. Empezamos con un fragmento de Los Ingobernables.
Sí, es aquí, me dijiste que aquí, 54, 57. Ajá, Sí. Tú dime dónde empiezas. ok. Sí, puedo empezar ahí. Dice, todos, incluyendo los escandalosos alemanes millonarios de la otra mesa, uno de ellos ciego, el otro en silla de ruedas, transportados a diario por un elegante chofer, nos pusimos de pie para unirnos al acto. Barreta levantó su vaso. Por mi pequeña y preciosa hija Claudita, que hoy cumple, hizo una breve pausa para contar con los dedos en el aire. 4 añitos. Salud, respondimos en coro. Un momento, caballeros, dijo Barreta. Tenemos que hacer esto como se debe. Repartió gorritos y serpentinas. Puso a los alemanes a inflar globos como locos. Cuando la decoración estuvo dispuesta y cada quien empuñaba de nuevo su vaso, mientras la Mujer Maravilla se erguía en una estimulante pose sobre el mostrador, en el umbral del bar asomaron 2 pares de canillas femeninas, no del todo incógnitas. La adulta vestía malla y calzaba mocasines. La niña, falda y zapatillas. ¡Barreta! ¿Qué estás haciendo? Ni la rabia de su esposa, ni la decepción de su hija, permitieron a Barreta reconocer que había puesto la fiesta de cumpleaños de la niña en manos de unos borrachos desconocidos. Con el claro propósito de distender un poco el ambiente, el alemán ciego planteó una curiosa pregunta al doctor. ¿Cuál es tu meta en la vida? El doctor personificaba al típico filósofo de esquina. Quiero ser libre, respondió, con los ojos hinchados de rojo. Para eso tienes que prepararte, sugirió el teutón inválido. Estudiar. Lo único que puedo hacer con mi vida es escribirla. ¿Quieres ser escritor entonces? Estás en la edad de la frivolidad, muchacho. A los alemanes no se les pasaba aún, pero el doctor, maestro en el arte del disparate, poseía una habilidad exuberante para embaucar a cualquiera. El uso indiscriminado de metáforas, aforismos, sinónimos y epítetos en su lenguaje coloquial le permitía proclamar supremas insensateces combinando palabras sobrias con expresiones obscenas. Llevar una vida sencilla no tiene nada de frívolo, señor, replicó con su indiscutible voz del locutor de radio. Es lo más profundo a lo que puede aspirar un hombre. Entonces, ¿ya has escrito un libro? Demandó el invidente, cuya cabeza ovalada mostraba solo un parche de cabello pegado a los parietales. Después de una larga reflexión, asusada por una creciente laberintitis crónica que derivaba a menudo en razonamientos alucinantes, el doctor respondió, en eso estoy, mi querido señor. Y el tono de tu libro empezó con aire grave, el paralítico. ¿Es otoñal o primaveral? El doctor, a fin de no ser considerado irrespetuoso, optó por omitir la respuesta. Por ejemplo, ¿qué tienes ahí? Indagó el germano privado de la vista. Es una revista sobre las pinturas de Van Gogh, contestó el doctor. Se trataba de una vieja publicación de tiraje ilimitado y muy difícil de acceso. ¿Magú? Preguntó intrigado Camote. Gracias. Esa es la primera lectura acerca de los psicólogos. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es de la cocina. Bueno. 87. La cocina del infierno empieza de esta manera. Pierdes la corona cuando desciendes las escalinatas del avión. Tu negocio se vino abajo desde que la tecnología empezó a eliminar el papel. De pronto un día nadie te necesitó más y lo que habías esquivado por años, con un grado de encomiable habilidad, se volvió inevitable. En la sala de equipajes, una dama engaña a tus hijos. En medio del ajetreo los despoja del carrito para las maletas. Al salir recibes una patada en el estómago que te deja encorvado. Creíste que tu chaqueta de cuero sería suficiente. Tu camisa de seda, enseñando el pecho, es un adorno. Tu elegante pantalón de poliéster, una broma. A principios de marzo, la medianoche te advierte que el invierno aún no se ha ido. Sientes ganas de vomitar.
El abrazo de tu pariente político resulta más frío que la temperatura extrema. En el trayecto no eres capaz de apreciar el paisaje. El nudo de nervios producido por la inquietante incertidumbre atraviesa tu garganta. Te impide respirar. ¿A qué hora llegamos al hotel, papi? No encuentras una respuesta digna en tu lista de mentiras. Tu nuevo hogar espera en un diminuto cuarto al fondo de un sótano. Un colchón pelado sobre el piso, sin lamparitas ni persianas. Será tu dormitorio conyugal. Patio de juegos para tus niños. Sala comedor para el grupo familiar. Por el baño y las hornillas, ni preguntes. Tendrás que compartirlos, siguiendo horarios prefijados con los otros inquilinos. No has llegado a la gran manzana. Ni siquiera has tenido oportunidad de ver los rascacielos. Bienvenido a casa, hermano. Eres el flamante habitante de la cocina del infierno. Gracias. Y ya con este terminamos. El comando Meón. Este pertenece a una parte porque el comando Meón en realidad tiene 3 partes. Sí, este es de la segunda parte del comando Meón. El conde ofreció su garaje para la reunión. No era fácil encontrar un lugar donde sentarse en medio de los cachivaches acumulados a lo largo de los años. El narizón arrastró un balde que puso de cabeza contra el piso. El champero acondicionó una caja rota de frutas. El doctor se repantigó sobre 3 llantas, una encima de otra, y el conde jaló un maltrecho banquito de madera. ¿Tú tendrás una mesa, conde?, reclamó el doctor maniático por el orden. El conde removió unos trastos arrumados en uno de los rincones y extrajo una tabla plegable de plástico. Una vez sentados, más de uno asoció el momento con los tiempos del dominó, las chelas, los tabacos y los tiros. Pero ahora los congregaba una misión cívica. El propósito era plasmar en su país lo que habían visto, admirado y aprendido en otras latitudes. Necesitamos organizarnos como un comité, planteó el doctor. ¿Qué es un comité?, preguntó el champero. El narizón se precipitó a ilustrar el concepto. Un grupo de personas que discuten horas y lo único en que se ponen de acuerdo es que nunca se pondrán de acuerdo. La carcajada les permitió comprender que debido a la trascendencia de la empresa, era preciso no tomarla demasiado en serio. No me convence un comité, cuestionó el champero. ¿Por qué no?, objetó el conde. No sé, me parece muy formal, suena medio huevón. El narizón intervino. Es cierto, debe ser algo divertido, algo que haga pensar que hay unos hijos de puta detrás. ¿Algo como qué?, dijo el doctor. ¿Qué tal un comando?, sugirió el champero. ¿Comando?, replicó el doctor. ¿Crees que todavía estamos en guerra? No está mal, dijo el narizón, eso tiene gancho. El conde pensaba, mirando fijamente la puerta del garaje. Ya que vamos a joder a los meones, dijo al cabo de unos minutos, ¿por qué no nos llamamos el Comando Meón? ¿Comando Meón?, replicó el doctor. Perfecto, afirmó el narizón. ¿Todos de acuerdo? El conde es un genio, sentenció el champero. El doctor se rindió, soltó sus músculos faciales y sonrió bajando los ojos. Sabía que sus hermanos tenían razón, aunque se cuidó de no confesarlo. Por el bien de la causa, renunció a la presión que su ego ejercía sobre él para obligarlo a controlar la situación. Gracias, esas son las lecturas de cada una de las secciones del libro, que las hemos escogido precisamente para sugerir de alguna manera el contenido de cada uno de ellos, ¿no? Así que si quieren mencionar o comentar, conversar algo acerca del tema, encantado de la vida, y yo después podré contarles un poco más. Permítanme solicitar comenzar, bueno, porque tengo nuevamente problemas de internet, se me cortó un par de veces mientras leía a Fernando, y ocurre que aquí en esta zona del campo el internet no es lo que mejor funciona. Quería decir lo siguiente, cuando bueno, leí el título, lo primero que se me vino a la mente fue que se trataba de un libro bastante irónico, como dije, sobre la gastronomía tan de moda, según nosotros mismos. Fácilmente vi que no se trataba de eso. Los primeros párrafos, los primeros pequeños capítulos son bastante...
pandillas, esos jóvenes que no quieren ser adultos, ¿no? Pero poco a poco vi que había mucho más contenido y las referencias que hace recién, reciente, ese que viene de los años 80, y leído, pero fue que que se me vino pues, es magistral, creo yo, ¿no? Porque se ahondan en una serie de situaciones humanas y sociales, ¿no? La inmigración a la que se ha hecho alusión, el desencanto, la molestia con el destino que el personaje está viviendo, si no me equivoco es el doctor, eh, las continuas alusiones al Perú, a los problemas, cosas que ya he visto conmigo gobernables en Lima y que vería más tarde. Entonces, pensé en una novela, posiblemente la conozcan, que es Manhattan Transfer. ¿No? No hay, digamos, los temas son distintos, pero ahí está gran... a quienes recordar y vivir en esos años 80, comienzo de los 90, ¿no? En ese sentido me impactó, ¿no? Y es lo que quería apuntar sobre todo, ¿no? Es una... libro de un grupo de jóvenes y luego ya no tan jóvenes, ¿no? Cuando al final se encuentran pues 20 años después y ven que su Pompeya ha cambiado, ¿no? Y el Perú de hoy ha cambiado y ya no es lo que se dejó en esa época de crisis, ¿no? Entonces antes es una historia social, pienso yo, aunque no lo parezca, y es lo que rescato de esa obra. Realmente está el humor, ¿no? El humor desenfadado, que ya lo he visto antes en otro de tus... Pues esa es la impresión global que me ha dado esta cocina del infierno. Pues y descubrir ese nombre tan raro, ¿no? La cocina del infierno, pues, global, quería decirlo antes que me escribes y... Gracias. Muchas gracias, Jorge. Eh, Efectivamente, el nombre, como tú dices, puede sonar a gastronomía en principio, pero es literalmente el nombre de un barrio que en su momento fue un barrio bravo aquí en la ciudad de Nueva York, que se llama Hell's Kitchen. Era una zona de Manhattan donde, donde llegaban a establecerse los inmigrantes que a principios del siglo XX llegaban sobre todo de Europa, ¿no? Entonces, esta era una zona altamente tuburizada y era el terreno propicio para que creciera ahí todo tipo de actos delictivos. No porque la gente que llegaba fuera delincuente, sino porque llegaban a un sitio donde no tenían de qué vivir, no entraban en el sistema laboral, no sabían el idioma tampoco, y lo que hacían era dedicarse a asaltar, a robar, y luego eran carne de cañón que reclutaban las bandas de gángsters que ya se habían ido estableciendo en la ciudad de Nueva York, ¿no? Por eso que hay tanto italiano e irlandés, más allá de otras nacionalidades que entraron a ser los ejecutores en las bandas de los gángsters manejados por Lucky Luciano, por ejemplo, ¿no? Uno de los líderes más conocidos aquí en Nueva York en estos años, principios del siglo XX. Entonces me pareció ese nombre de ese barrio, la cocina del infierno, perfecto para graficar esta historia que yo quiero contar en este libro. Porque efectivamente lo que intento es mostrar el circuito de la migración. En Los Ingobernables, por ejemplo, para hablar brevemente de cada uno de los tres libros, ¿no? Los Ingobernables es un grupo de jóvenes que están perdidos en su propio país.
¿no? Y no ven salida posible para ellos, ¿no? Ven al horizonte y no hay sol, no hay nubes celestes, no hay nada, es oscuro, todo es negro. Entonces deciden largarse. Y en La cocina del infierno es la historia de uno de ellos, que puede ser cualquiera de ellos, pero que llega a la ciudad de Nueva York y trata de instalarse, no solo él, sino además con su familia, porque por supuesto ya pasó el tiempo, y hacerse una vida fuera del Perú. Pero luego, el tercer relato, que es el Comando Meón, ya es el retorno, ¿no? Y el tratar de reintegrarse a la sociedad de la cual ellos escaparon años antes. Pero ahora, como han vivido experiencias diferentes en otros países y han aprendido de otras culturas, lo que quieren hacer es devolver un poco a su comunidad lo que ellos en algún momento quizás dañaron o mancharon con su propio comportamiento. Entonces planean una actividad cívica un poco peculiar, es cierto, que también tiene un origen, se los contaré más adelante si hay oportunidad, pero para devolverle a la comunidad un poco de lo que ellos en su época de juventud les quitaron. Y esa es un poco la intención de reunir los tres libros, los tres relatos, para contar una sola historia. Sí. También, bueno, ahora que lo he releído, ¿no? El libro, una cosa que sí, es una historia un poco de madurez individual y colectiva, es decir, ellos al principio, siempre el narrador, que parece que es tercera persona, pero siempre hace referencia a nosotros, fuimos al partido, hicimos, luego viene la separación y tú que por una parte, o sea, efectivamente se dirige, como decía Estefanía, al lector, pero también es una forma de hacer ver que el personaje ya está solo, que ya no tiene a su grupo, que es él únicamente, ¿no? O sea, por cierto, que no sé por qué cuando hice la presentación hace 5 o 6 años, aseveraba tajantemente que era el Narizón, el personaje que se iba a Nueva York, ¿no? Tajantemente. Pero, y finalmente... ¿Y ahora ya no? ¿Ahora ya no? No, ya, pues claro, además como tú lo dices, o sea, puede ser cualquiera de ellos, ¿no? O sea, y finalmente regreso en el que ya, pues, han crecido, han tenido otras vivencias, y deciden, bueno, pues, hacer algo positivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también es un proceso en el que el país va creciendo y va mejorando, es decir, porque ¿qué Perú es el que ellos viven? Un Perú de terrorismo, un Perú en el que un partido de fútbol acaba convirtiéndose en una desgracia, que Heysel es un chiste en comparación, una escena de que por un error matan a todos los de la fiesta y solo porque tenía el estómago mal el champero, se salva, en fin, ¿no? O sea, es muy caótico, ¿no? Y ya el Perú al que ellos vuelven, pues por lo menos ya no hay guerra, ya va creciendo económicamente el país, en fin, también en eso ha cambiado, ¿no? Sí, de hecho el Perú que ellos viven cuando son jóvenes es el Perú básicamente atravesado por el terrorismo, ¿no? Y el terrorismo que va acompañado de una hiperinflación. Es un desgobierno total. Entonces, la gente literalmente en esa época en el Perú se volvía loca. Se volvía loca de hambre, se volvía loca de miedo, se volvía loca de rabia, y no había realmente visos de que pudiera venir una solución. Entonces, realmente era una estampida. La gente se iba en masa, se iba donde fuera, donde podía, salían del país. Entonces muchos talentos también se perdían, ¿no? Y efectivamente, cuando hablo yo de los ingobernables, uso la primera persona del plural, nosotros, precisamente para dar ese sentido de unidad. O sea, como que los ingobernables son los náufragos, ¿no? En ese océano de desesperación y de desesperanza, pero que hacen los mejores esfuerzos por permanecer
por permanecer juntos, porque al final están compartiendo una desgracia común, ¿no? Y su forma de huir de la realidad, porque ellos en ese momento no pueden salir del país, es drogarse. Es drogarse y dejar su vida en descontrol también, ¿no? O sea, para ir más o menos a tono con el momento que vive o la época que vive el país. Y también es muy cierto lo que dices acerca de la cocina, porque ya es el individuo. O sea, ok, ahora estoy enfrentado a la realidad, a esta realidad que es nueva, desconocida y que genera también un impacto en la vida personal, ¿no? Entonces es la lucha ahora por sobrevivir, ya no en su país, sino en otro país. Entonces, hay toda una cadena de eventos que van forjando a estas personas y que luego cuando se reencuentran, años más adelante, dicen, bueno, hagamos que todo esto que hemos pasado antes, juntos y cada uno por su cuenta, sirva de algo, ¿no? Ofrezcamos a los demás algo que nosotros hemos aprendido, porque esta vida descontrolada que hemos llevado también deja algunas enseñanzas, ¿no? La experiencia de querer establecerse en un país foráneo también, por supuesto, deja muchas lecciones, se aprende mucho de otras culturas, otras latitudes, otra mentalidad. Entonces, ¿por qué no intentamos ahora unirnos de nuevo, pero ya no para joder a la gente, no para jodernos a nosotros, sino para ofrecer un servicio? Y encuentran que en el Perú, cuando ellos regresan, todavía está esta horrible, pero al mismo tiempo ancestral costumbre de los hombres, sobre todo, orinar en la calle, ¿no? Una cosa primitiva, totalmente. Entonces dicen, bueno, vamos a apuntar acá. Tal vez aquí nosotros podamos hacer algo, precisamente porque sabemos que venimos de donde venimos. Porque ellos, los ingobernables, eran también aquellos que orinaban en la calle. Bueno, no solo orinaban en la calle, hacían un montón de cosas más en la calle. Entonces es una forma de reparar colectivamente los daños causados en el pasado. Bueno. Nada, Elena. Bueno, voy yo. Santiago, sí, si quieres, sí. Venga, estaba esperando a ver si alguien más hablaba. Pero bueno, ya. Venga, ¿me toca entonces? Sí. Vamos. Bueno, Fernando, nada, ya había leído el libro, ya lo habíamos comentado en su momento, así que es una celebración fantástica que por fin esté en papel aquí en España y nada, que podamos disfrutarlo. Así que enhorabuena y me encanta estar además en esta noche de celebración. En tu libro, igual que en tus otras obras, está tejido con pedazos de carne, con sangre caliente, es vida. Eso siempre resuma vida, vida auténtica. Cuando cultivas este tipo de mirada hacia el ser humano, no solamente hacia tus amigos, sino también hacia esa gente que se encuentran cuando llegan a Nueva York y tal, ¿te pesa más el hecho de construir una literatura testimonial que hable de la experiencia de la inmigración, la experiencia en primer lugar del Perú, que como dices, no siempre es un lugar que acoja, tanto como la experiencia que de la llegada al destino? Como digo, ¿te pesa más la intención de ser una literatura, de hacer una literatura testimonial? ¿O te apetece más el aspecto de balada como homenaje de alguna forma, una especie de canto épico a los que habéis vivido, a los amigos, a la amistad, a ese grupo humano que te ha acompañado? Sí, gracias Santiago. En gran parte, todos los libros que yo he escrito son un homenaje a algo o a alguien, ¿no? Porque cuando me refiero a personas, diferentes grupos humanos a los que me refiero en los diferentes libros, es porque esas personas, ya sea de manera individual o colectiva, como en este caso, han marcado mi vida de alguna manera. Entonces el libro o la historia que cuento en el libro
es para mí como un homenaje hacia ellos, ¿no? También, por supuesto, están incluidos los lugares que describo en las diferentes historias y las cosas o los eventos que han ocurrido, ¿no? Porque uno de los motivos por los cuales yo escribo es porque esas personas, lugares o cosas, experiencias que yo he vivido me han impactado de tal manera que siento no solo la necesidad, sino también el deseo de compartirlo con otros. Entonces, esa es mi motivación al escribir. Y claro, con el paso del tiempo, según he ido aprendiendo, perdón, de otras disciplinas, también trato de combinar, ¿no?, los hechos reales con algunas otras herramientas que han ido apareciendo en el camino y que me ayudan de alguna manera a enriquecer las posibilidades de contar una historia que puede tener rasgos a veces duros y crudos, difíciles, pero salpicarlas con un poco de humor. O sea, poner la mirada en una posición que permita ver con claridad, sin dramatismo, ¿no? O sea, sin hacer de lo que cuento una tragedia, a pesar de que muchas veces las cosas que cuento son realmente estremecedoras. Por ejemplo, en este libro, en la primera parte del Comando Meón, una cosa que se me ocurrió hacer, por ejemplo, es aprovechar la oportunidad de la historia para referirme a hechos que ocurrieron en el Perú en los años 60, 70, 80. Es decir, cuando estos ingobernables eran niños todavía o adolescentes. Entonces, tomarlos a ellos como personaje, en algún momento me dio la oportunidad de mirar y observar, escarbar, indagar en hechos que ocurrieron en el Perú, como uno de ellos, como el que comentaba Patricio, la tragedia del Estadio Nacional, ¿no? Fútbol, sí. Eso fue terrible, además fue terrible y fue una estupidez. Murió tanta gente porque en esa época era un partido por las eliminatorias del Mundial del año 62, si no me equivoco, o 66, y resulta que hubo un problema en el juego, y eso se trasladó a las tribunas, y la policía, para calmar los ánimos, comenzó a tirar bombas lacrimógenas. La gente se sintió incómoda y comenzó a correr hacia la calle, y cuando bajaron las escaleras de las tribunas, las puertas estaban cerradas. Entonces se comenzaron a amontonar unos tras otros, pero con tanta violencia, que murieron muchos. Una cosa terrible. Y después en las noticias salían los cuerpos echados en la calle, esperando que los reconocieran y que los recogieran. Años después pasaba lo mismo, pero por motivo de que los terroristas ya habían llegado a Lima y ponían un coche bomba y volaban todos los que estaban alrededor, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones yo quería contarlas. No encontraba cómo ni dónde. Cuando concebí la idea de este libro, se me presentó la oportunidad y dije, ok, es como siempre se hace, ¿no? O sea, voy a tomar la realidad, la voy a convertir en ficción. Entonces le asigné a cada uno de los personajes, de los ingobernables que volvían para ser miembros del Comando Meón, todas estas historias que se habían vivido en el Perú como antecedentes de su propia vida. Y entonces fue como que comencé a acomodar las piezas para que se vea que es una historia que pertenece a ellos. Pero en realidad pertenece a todo el Perú, ¿no? Estamos, todos los que hemos vivido en esa época, estamos ahí involucrados. Y ese es el motivo por el cual concebí y desarrollé este libro de esa manera. Sí. Ok. ¿Algo más, Santiago? Elena. Elena, a ver. Yo sí he entendido el libro desde el principio como una sola historia. Una historia en tres partes. Si lo tuviera que decir con una sensación, a mí me ha conmovido. Me ha conmovido, ¿no? Veo en la primera parte
esa juventud o rebelde o insatisfecha, perdida, como dice Fernando, y ese nosotros, cuando eres joven es un nosotros, no somos seres individuales. Entonces es muy tierna toda esa parte, me ha gustado mucho. Y en cambio de repente nos mete en la segunda parte, que es la cocina del infierno, que es la llegada, que es una metamorfosis individual. O sea, es un cambio brutal, es una ciudad que le recibe a bofetadas, a bofetadas. Además está muy bien descrito porque son frases cortas y contundentes. O sea, yo no sé lo que esperaba el muchacho al llegar, imagino que como todo el que emigra, va con unas expectativas altas, ¿no? Medianamente altas. Y sin embargo lo que recibe es un machaque continuo que a la vez él recibe con silencio, pero con mucha dignidad, con mucho aguante, ¿no? O sea, lo he hecho, tengo que soportarlo. Lo cuenta de una manera, me ha parecido muy, muy hermoso, ¿no? Eso de poner las frases tan cortas, el resaltar ciertas palabras, muy bonito. Y la tercera parte, yo lo entiendo como un volver, como un querer jugar momentáneamente a volver a ser el grupo, con lo ya aprendido, ojo, con lo ya aprendido y como dice Fernando, el intentar reparar un poco, ponernos del otro lado, ¿no? De lo que fuimos en su día. Pero es sobre todo ese sentimiento de volver a ser grupo, de jugar a lo que dejamos atrás, ¿no? Y eso es imposible, es imposible. Me gusta que lo haya hecho desde la comicidad, desde cierta ironía. Me ha parecido una historia muy, muy conmovedora y muy bien descrita la situación del país. Yo no lo conozco tantísimo, ni mucho menos, pero sí es verdad que da esas pinceladas de circunstancias que marcan para toda la vida, ya sean personales, tanto las personales como las del entorno. Me ha parecido delicioso el libro. Gracias, Elena. Efectivamente, en principio, la cocina del infierno no estuvo concebida como tal. En realidad, lo primero que escribí fue Los Ingobernables, y de hecho, el relato solo se publicó en por lo menos 2, quizás 3 revistas, de manera individual, porque no había el resto. No existía en esa época todavía La Cocina del Infierno, y mucho menos El Comando Meón. Aunque esas 2 ideas ya estaban circulando en mi cabeza, pero todavía no tenían forma, ¿no? Eran como proyectos a futuro. Y honestamente no recuerdo en qué momento ni cómo, pero cuando comencé a pensar en la posibilidad de unirlas, porque comencé a descubrir que habían como puntos en común en cada una de las 3 historias, decidí que esto podía ser realmente una especie de novela, ¿no? Y ese es otro problema, por decirlo de alguna manera, aunque no lo siento yo así, que nunca sé bien si mis libros son una novela, un libro de cuentos o algo, pero al final para mí no es importante, ¿verdad? El asunto es que estos 3 relatos se concatenan. Totalmente. Unos a otros, y al final hace un círculo que tranquilamente, si el lector tiene la mente abierta, puede comprender que se trata de solo una historia, en 3 fases diferentes. Y el otro punto importante que tú has mencionado, para mí es importante, es la forma en que he escrito La Cocina del Infierno. También cuando decidí escribir La Cocina del Infierno, el texto de La Cocina del Infierno, pensé en varias posibilidades. Estaba buscando el formato donde yo poder sentirme cómodo para contar las historias que quiero contar. Y vamos a decir, lo puse para arriba, para abajo, de cabeza, de costado, y no salía nada, ¿no? Pero después, mirando un poco las declaraciones que iban saliendo en el borrador, dije, ok, este relato tiene que ser algo que golpee, porque hay frases, hay hechos, hay momentos que yo quiero describir, que quiero contar, que no son para nada agradables. Entonces se me ocurrió hacer frases cortas,
algunas bien breves de 1 o 2 palabras, y ponerlas una debajo de otra, para que en mi cabeza produzcan la sensación de la ametralladora. O sea, ¿sabes qué? Te voy a agarrar a balazos, ¿no? Porque ya que la historia que cuento en La cocina del infierno es cualquier cosa menos divertida, aunque hay pasajes, hay fragmentos que trato de hacerlos divertidos, dije, yo tengo que sentir que lo que estoy contando acá es algo que no es agradable. Entonces se me ocurrió meter frases breves, rápidas, que se puedan leer velozmente, pero que al mismo tiempo transmitan una sensación creciente de incomodidad en algunos momentos y sobre todo que contagie la energía que implica esa experiencia vital, tratar de acomodarse en un mundo que no es el propio, ¿no? Entonces, de esa manera quedó. Una vez probé este mismo formato de La cocina del infierno, pero escribiéndolo con párrafos largos, y la verdad cuando lo leí era como muy pesado, aburrido para mí. Entonces dije, no, tengo que desmembrarlo y hacer frase por frase, que sea una sucesión continua, rápida, de declaraciones que vayan pintando en el camino la historia que quiero contar. Es que lo has conseguido totalmente porque son impactos. Además, es como uno piensa cuando está en esas circunstancias. Uno no se detiene a describir esto o aquello. Uno es lo que siente, lo que le machaca continuamente. Muy bien elegido el formato. Me alegro, muchas gracias. Y esa es otra de las cosas que a mí siempre me ha atraído. O sea, no ceñirme a formatos tradicionalmente establecidos. O sea, si me preguntas qué formato has usado en La cocina del infierno, te diría, no tengo idea, no sé cómo se llama ese formato. La cuestión es que ahí está, para mí funciona mejor que cualquier otro que hubiera yo podido escoger, y entonces eso le da como velocidad a la lectura, ¿no? Lo que quiero o lo que busco es envolver al que lea en la vorágine esa que trato de transmitir en La cocina del infierno. Llega. Gracias. ¿Hacen cambios sustanciales entre la primera edición y la edición española? Bueno, esto no sé si es para Estefanía la pregunta o para Jorge. Para Jorge. Yo se la iba a pasar a Estefanía de todas maneras. Cambios sustanciales. De momento los escucho, no sé por cuánto tiempo. Cambios sustanciales entre las dos ediciones, claro. El diseño de los interiores es completamente distinto. Esa era la idea, que el diseño de los interiores fuera completamente diferente. En la primera edición, todos los 3 textos eran exactamente iguales. Y sin embargo, en la que presentamos ahora, no. En la que hemos presentado, que habéis visto en los fragmentos que hemos puesto para leer, la idea era marcar muy bien la diferencia entre los 3 relatos. Por ejemplo, el caso de Los Ingobernables es un texto con capítulos muy cortos, capítulos de distintas extensiones, pero es un texto muy rápido. Entonces la idea fue hacer un formato casi una columna ancha, para que cuando empiezas a leer vas leyendo un cuento y otro, vas leyendo capítulo, desde que empieza hasta que termina no paras, no tienes como pausa. La cocina del infierno, por ejemplo, está hecho se juega con distintos tipos, se resaltan palabras, se usan distintos tipos de letra para resaltar frases, para que se vea ese caos que significa el propio cuento. Y en el caso del Comando Meón, el diseño es el de un texto mucho más clásico, porque es un narrador ajeno que está contando la historia de estos personajes. Es una historia muy larga, muy completa, con antecedentes, va poco a poco. Y esa fue la idea desde el principio a la hora de hacer una nueva edición de La cocina, que fuera mucho más viva y mucho más, hubiera más relación entre lo que el lector ve y lo que el escritor quiere que vea. Muy bien. En todo caso, la tipografía de la segunda parte ayuda mucho, si la tipografía de la segunda parte pues ayuda mucho a la lectura. Es curioso ese fenómeno. Claro.
No sé si me escuchan. Sí, te he entendido que Sí. el tipo de edición ayuda mucho a la lectura porque es que está hecho para eso. Sí, sí. Otro detalle Además para también resaltar, perdón, con respecto a este nuevo diseño, es que precisamente como es una sola historia, pero compuesta de 3 relatos distintos, y cada uno de los relatos tiene características diferentes, la idea es que el diseño interior, la tipografía para cada uno de los relatos también refleje de alguna manera esa peculiaridad. No solo en el contenido de la historia, sino en la forma de desarrollarla, ¿no? Digamos, darle a cada relato su propia personalidad a través de esta nueva edición. Y creo que con esta reedición es algo que se ha conseguido y que no existía en la anterior. Entonces, la reedición que se ha hecho a principios de este año, en ese sentido le da mayor realce a cada uno de los relatos dentro del libro. ¿La primera edición de qué año es? Del 15. 2000. Del 2015. Y también además hemos cambiado la portada. Sí, la portada también la hemos actual. cambiado. Uy, la iba a sacar antes, pero la portada es como más Nueva York. Espera, voy a ponerla, voy a compartirla, porque la tenía preparada para compartir y no lo hice. Esta es la portada. De hecho, es una vista clásica de Nueva York. Ese West Side me recuerda un poco a West Side Beach y algunos. Sí. Es el Nueva York este de los años 20, 30. Que es el Nueva York del que hablaba Fernando hace un momento, de Hell's Kitchen. Ese es uno de los 8 puentes que hay en la ciudad de Nueva York, o sea, Manhattan propiamente. Y no sé si se fijaron en el detalle. ¿Puedes poner, por favor, Estefanía, de nuevo la portada? Voy, perdón. La he quitado muy rápido. La contraportada, por ejemplo, que incluye 3 frases distintas, cada una de las partes del libro que están en colores distintos, que de alguna manera también grafican los colores de la bandera norteamericana, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles también es sugerir la situación, ¿no? El ambiente en el que Exacto, blanco, azul, rojo. Así es, claro. Ay, perdón, me perdí. Y... Sí. Bueno, ¿alguien más quiere contar algo más? ¿Quiere decir algo más? Bueno, pido disculpas por las interrupciones, creo que soy condenado a eso. Fernando, ¿sabes de otros libros sobre... Bueno, ya no sé si me quería preguntarte, Fernando, no sé si me escuchas en este momento. Sí, te escucho. Bien. Fernando. Sí. ¿Sabes? A mí me recordó, hay unos cuentos del escritor peruano Ciro Alegría que hablan sobre inmigración en Nueva York específicamente, los años 50, 60, me recordaba unos pasajes. También el libro que cité, no sé si me escucharon, Manhattan Transfer y toda esa literatura que hay sobre la migración en Nueva York específicamente. ¿Ya? No sé si has tenido algunas referencias sobre este tipo de literatura de la inmigración latinoamericana en Nueva York específicamente. No, y ahora que mencionas a Ciro Alegría, la verdad que para mí es una sorpresa que Ciro Alegría pudiera tener textos de ese tipo. Yo lo asocio siempre a Ciro Alegría con temas más indigenistas en el Perú. Claro, más sobre el campo, pero tiene algunos cuentos. Me parece que el título es una compilación, en realidad se llama Cuentos o Dos cuentos quirománticos. Extraordinario. Un poco de la inmigración centroamericana, bueno, sí, es bastante interesante y poco conocido. No, dicho sea de paso. Pero ahora que lo mencionas, más bien, cuando yo estuve trabajando en este libro, uno de los que me sirvió como referencia, en realidad 2 libros de autores peruanos me sirvieron como una referencia. Uno es Dios en el cafetín,
Claro. de Sebastián Salazar Bondy, porque son Sebastián Salazar Bondy. de un peruano viviendo en Francia, precisamente, ¿no? Pero por otro, o sea, un inmigrante, un Sí, escritor inmigrante. en París, efectivamente. Sí. Y luego, si no me equivoco, es Enrique Congrans Martins, el libro que se llama Lima, Hora Cero, que habla de la migración, pero interna. O sea, gente del campo, gente de la sierra, que baja a la ciudad de Lima para establecerse. Y también son cuentos crudísimos, en situaciones muy similares, aunque en contextos completamente distintos, que hablan de la migración interna. Hay una analogía, ¿no? Sí. Sí, por eso que esos dos libros, en el momento que yo estaba desarrollando La cocina del infierno, me sirvieron como una referencia, porque son un soporte para el trabajo que yo estaba haciendo en ese momento. Claro que sí. Pero también hay, por ejemplo, aquí hay cuatro escritores que escriben desde fuera de casa. O sea, Patricio, Jorge, Fernando y yo, los cuatro somos escritores, pero ninguno estamos en casa. Entonces, en el caso vuestro, ¿cómo afecta eso a la hora de escribir, a los temas que eliges? Por ejemplo, Fernando, los temas que eliges, en tu caso, Lima y tu Perú están muy presentes. Y solamente ha habido, probablemente en La cocina del infierno, es donde aparece Nueva York casi por primera vez. Sí, hay una canción de Fito Páez, el argentino, que tiene una frase fantástica que dice: cuando me fui, no me alejé. Y eso, en dos palabras, grafica un poco también mi situación, ¿no? Además, antes de que yo llegara a vivir acá, yo escuchaba declaraciones de autores como Ribeiro, por ejemplo, que vivían la mitad de su vida en Europa y después regresaban a Lima, pero siempre escribían más acerca de Perú, o de Lima en este caso particular de Ribeiro, que de los lugares en los que vivía en Europa, que vivió en muchos lugares, no solamente en España y Francia, sino también en Bélgica, en Alemania, en diferentes sitios. Pero los escenarios de sus cuentos están básicamente establecidos en la ciudad de Lima, ¿no? Así que eso también, sin querer, sin proponérmelo, me pasa a mí, porque la mayor parte de mi vida y la mayor cantidad de experiencias que han marcado mi vida las he tenido en Perú. Por eso que siempre estoy regresando para allá a través de mis libros. Pero aquí también, o sea, ya viviendo acá, también, por supuesto, la influencia de la cultura local, de la cultura americana y específicamente la cultura de Nueva York, que no es la misma, por ejemplo, que la de California o de otro estado, va aflorando poco a poco, ¿no? Yo voy sintiendo eso y la verdad que es una ventaja, es un beneficio. Sí. Pero sería genial que, por ejemplo, Patricio y Jorge... Eso digo, ¿y los demás? Sí, bueno, a mí me ocurre algo más o menos similar. O sea, yo pues ya llevo la mitad de mi vida viviendo aquí en España y, sin embargo, muchas veces me remito a México, ¿no? No sé si es el haber crecido también en un país, bueno, pues que tenía una dictadura peculiar, pero dictadura a fin de cuentas, que era la priista, el haber vivido el terremoto del 85, una serie de desgracias también, y que te marcan al final y por eso, en cierta forma, siempre vuelves a ello, ¿no? De alguna manera, ¿no? Aunque en los relatos, en los cuentos, sí que me puedo trasladar a China o hacerlos aquí en España, además, pero una novela sí siempre me lleva nuevamente a México. Bueno, y de hecho, pues la que estoy ahorita publicando... Las cartas chilangas. Cartas chilangas, ¿no? O sea, más claro. Siento que es un personaje que vuelve a México, que va contando cómo ve la ciudad, de cómo la dejó, etcétera. Pero al fin estoy hablando de México, ¿no? Claro, por eso digo, no, normalmente no. Estoy yo publicando las cartas chilangas todos los lunes.
¿Y tú, Eh, Jorge? Quizás sea difícil no escribir, quizás sea difícil no escribir de su propia tierra, ¿no? Cuando sospecho, es el caso de los tres, uno ha pasado digamos, la adolescencia, la primera juventud en su país, ¿no? Yo llegué a Francia a los veintitantos, mi formación esencial es peruana, ¿no? Y creo que solo he escrito un cuento largo que transcurre en París, pero el personaje es peruano, ¿no? Y con ese personaje, pues, está la mirada peruana. Tengo otro cuento, bueno, el pasaje de una novela que transcurre en Nueva York, bueno, y nunca he estado en Nueva York, y la describo maravillosamente bien, me imagino, ¿no? Esto para decir que alguna que viene te dice que hay una distancia entre Central Park y no sé qué lugar puse que es imposible, ¿no? Pero bueno, eso en literatura está permitido. A lo que hoy es a que, bueno, creo que es el caso nuestro, uno no puede deshacerse, despojarse de sus vivencias profundas, ¿no? Y esto se refleja en la literatura, ¿no? En todo caso, es lo que hago, veo que es lo que hace Fernando también. Y para mí lo que escribo está íntimamente ligado al Perú, cuando incluso si hay personajes de otros países o la historia se sitúa en alguna latitud que no sea la peruana, ¿no? Creo que la experiencia de vivir en Francia ya tantos años, primero en París, una gran ciudad que podría equipararse a Nueva York, y ahora el campo francés, me permiten una distancia de una manera, ¿no? Con el uso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Ya cada vez que voy al Perú, cada 3 o 4 años me dicen, oye, tú hablas raro, ¿no? Dicen, claro, es el lenguaje que yo dejé 30 años atrás, sigo hablando. Y bueno, en fin, influye también positivamente, creo, la experiencia en el extranjero. Yo siempre me acuerdo. Claro que sí. Bueno, sí. No, y sobre eso del lenguaje es curioso, porque claro, tanto Jorge como Fernando viven en países, bueno, uno de habla francesa, el otro de habla inglesa, pero yo que vivo aquí en España, cuando regreso a México, nadie se da cuenta. Aquí todo el mundo sabe que soy mexicano y nada más me oye hablar y se da cuenta, ¿no? Pero en México les cuesta darse cuenta de que soy mexicano. Porque yo tengo mezcladas las expresiones españolas, no es un chilango castizo el que yo hablo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Castizo. Ya te has contaminado, ya no. Es cierto. Claro, Y pero Santiago, ya que estás acá, y tú nos puedes contar más bien el otro punto de vista, porque tú viviendo en España has escrito un libro, que es La balada de Leonor Aguirre, que está más bien establecido el escenario en México. ¿Ah? Bueno, muy interesante. Yo, en cierta medida, también he tenido que desarraigarme. Yo vivía hasta hace muy poco en provincias y me vine a vivir a Barcelona, lo cual, para los que sois de fuera, no sé si entendéis que dentro de España aquí se habla catalán. sí, es verdad. Es verdad. De repente esto es una barrera interesante. Creo que al final todos coincidimos en que todos de alguna manera nos desarraigamos y tenemos que adaptarnos a otro sitio, lo cual es bueno porque como la máxima de Don Quijote dice, viajar mucho y ver mucho nos hace también entender mucho y conocer mucho, ¿no? Así que eso me parece interesante. Veo que todos coincidís en general, sobre todo los que he leído, tanto Patricio como tú, Fernando, coincidís en que habéis marchado, pero efectivamente no habéis desconectado del todo, seguís manteniendo una relación emocional y de cariño con vuestro origen. Me resulta interesante porque los escritores del ámbito anglosajón, alemanes, suelen tener una actitud contraria, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Thomas Bernhard, que bueno, despide bilis cada vez que habla de su tierra, de Austria, de Salzburgo,
que habla las peores, les dije los peores apelativos a algo que nosotros consideramos una maravillosa ciudad. Pienso también en Sebald, ¿no? que se desarraiga, se va a Inglaterra y se convierte en inglés. O pienso en Coetzee, que habla con esa crudeza, incluso esta forma despiadada de su país. Así que me parece interesante que entre nosotros, no sé si compartimos el espíritu latino, otra concepción del mundo, no sé si el catolicismo o no sé si que comemos mejor y vivimos mejor que esta gente. Guardamos con cariño nuestra relación. El hecho de que yo escribiera sobre México, bueno, es un poco largo de explicar. Claro, uno normalmente escribe de lo que ha vivido y de lo que conoce, y a veces uno esconde lo que ha vivido y lo que conoce en unas coordenadas diferentes, ¿no? Ahí me interesaba sobre todo un tema que a mí me interesaba mucho, que era el tema de la huida, el tema de la carretera y el tema de la utopía truncada, que claro, hay un momento clave, a mí me parece, en la historia reciente, que son los años 60, ¿no? La primavera del amor, la ilusión de la posibilidad de conseguir un mundo nuevo, diferente, que se materializó muy bien en el mundo hippie. De hecho, Eleanor Aguirre, por equivocación, va a Monterrey de México, cuando ella está buscando el Monterrey de California, donde había habido un festival maravilloso, precisamente de uno de los grandes hitos del mundo hippie, ¿no? Así que por eso me interesó. No es que yo quisiera escribir exactamente de aquel mundo que no es, evidentemente no es el mío. Pero bueno, como conclusión, ya que he hecho yo aquí también un alegato importante, me parece muy interesante que los que compartimos lengua seguimos manteniendo esa relación emocional y de cariño, a pesar de todos los pesares y de lo que nos duelen nuestros respectivos países, historias y gobiernos, seguimos manteniendo una relación de amor con nuestra tierra. Pero además yo quiero meter otra cuña. En el caso de Fernando, Jorge y el mío, nosotros estamos, bueno, y el tuyo ahora, estamos en un entorno donde esta gente habla otra lengua. Entonces, yo por ejemplo, estoy en Holanda. Entonces, para escribir, escribo en español, es que me negaría a escribir en holandés, aunque aprendiera a estudiar holandés, porque nunca sería como mi propia lengua. Pero es que además necesito el escribir en español, es como si te fueras a una isla desierta y tuvieras más tiempo para pensar. ¿Me explico? Claro, sí, no, te entiendo. Hay un momento en que el lenguaje ejerce de barrera que te separa, pero también de barrera hacia adentro que te permite reencontrarte contigo mismo, que yo creo que es necesario en este mundo desquiciado que tenemos. En el caso tuyo es una barrera completamente natural, invisible, pero que te permite a ti volver otra vez al útero materno, nunca mejor dicho, con la lengua materna, ¿no? Así que me parece un fenómeno perfectamente natural y creo que sanador. Así que aquí la situación que tenemos aquí con el catalán, en España, donde hay una parte donde se habla otra lengua que está en cierto conflicto, bueno, se vive de una manera diferente. Pero produce fenómenos muy de este tipo. Muy de este tipo. De repente eres mucho más consciente de la lengua que hablas, y aunque tratas de hablar la lengua también de tu lugar de acogida. Y bueno, hay fenómenos ahí muy interesantes. Aquí además se utiliza la lengua como instrumento político, creo que en Estados Unidos también, pero aquí de una manera que en fin no resulta muy higiénica. Así que, bueno, es interesante todo lo que puede salir de esta conversación. Porque ninguno sería ninguno sería un transfuga literario, ¿no? Hay grandes escritores que han dado, por ejemplo, el inglés o el francés como literaria, ¿no? Pienso en, qué sé yo, que escribe en francés, Joseph Conrad, que escribe en inglés siendo polaco. Estefanía, decías hace un momento que no escribirías nunca en
neerlandés, ¿no? Bueno, a mí escribir literatura en francés no me sale, ¿no? Sería imposible, ¿no? Nunca Santiago, Fernando o Patricio han intentado escribir otra cosa que las cartas a la administración del país donde residen. A mí nunca. No sé cómo se puede llegar, ¿no? Bueno, una cosa que a mí me ha pasado, tomando la línea de lo que estaba diciendo Santiago también, es que, por ejemplo, yo empecé a leer en inglés acá, ¿no? A leer literatura. Y descubrí varios autores extraordinarios que, honestamente, a muchos no los conocía y de los cuales a los otros solamente les conocía el nombre, pero no conocía la obra, no los había leído. Y aquí los he leído en inglés. Y eso también a mí me abrió una puerta muy grande. Porque es verdad, yo me he sentido como ustedes estaban diciendo. Una vez yo instalado aquí, al no tener, digamos, gran nivel, volumen de comunicación con otras personas en inglés, entré más hondamente en mi propio idioma, ¿no? Y eso también ha sido un factor que me ha favorecido. Por un lado, internarme más profundamente en mi idioma madre, en mi idioma original. Pero al mismo tiempo, descubrir a través de la lectura en inglés cómo funciona el mecanismo del idioma inglés. Una cosa bien interesante. Y en más de una ocasión aquí, personas de diferentes ámbitos me han preguntado y me han dicho que por qué no me animo a escribir en inglés. Me siento completamente incapaz de hacerlo, por un lado, y por otro lado, también siento que no sería yo mismo el que está escribiendo. O sea, no he logrado, ni creo que llegue a internalizar tanto el idioma inglés como para sentir que soy yo el que está escribiendo en otro idioma, ¿no? Ese es un talento que probablemente tengan otros escritores, pero yo, honestamente, no creo haberlo cultivado. Y la verdad que me siento muy cómodo con el español, que mi español, mi castellano, se ha enriquecido al combinarlo también, no solo con el idioma inglés, sino con la cultura americana. Porque la mirada que me ha dado este país también, yo he notado que ha producido un cambio drástico también en cómo yo veía las cosas antes de venir acá y cómo las veo ahora, que ya tengo 15 años viviendo aquí. Ese es un factor también interesante de explorar y de explotar. Seguro. Seguro. Y acerca de lo de Monterrey, Santiago, me da risa un poco, porque efectivamente el Monterrey de California, el norte de California, por algún motivo lo escriben con una R nada más. Y el Monterrey mexicano es con doble R. ¿Ah? Entonces, esas cosas. Sí. Respecto, bueno, en Francia hay dos ciudades que se llaman Montauban, ¿no? Montauban, que es donde yo vivo. Una, y hay otra que está en Bretaña, ¿no? Es la primera vez que tuve que venir. Y Sí. En la que vive él está el Museo de Ingres. En el sur, cerca de Toulouse. Claro, el Museo de Ingres. Está en el sur, totalmente cerca de Toulouse, y con las justas me di cuenta de estos dos Montaubanes. Pero Bretaña, ¿no? Está al norte de Francia, ¿cierto? Creo que claro, por eso es la ciudad con el mismo nombre. Están una en una punta y otra en la otra. O sea, no hay posibilidad de que el taxi te lleve al lugar equivocado. Sí. Depende del taxista. Algo que te quiera robar, ¿no? El taxista conoce muy bien. Algo que te quiera pasear. Depende del taxista. Claro, depende del taxista. Depende del taxista. Mejor asegurarse bien. Entonces, bueno, otra cosa que yo quería aprovechar para comentarles, ya que estamos aquí, es algo que mencionó al inicio Estefanía, es el libro está disponible en la plataforma de Amazon, ¿verdad? Pero está disponible en su versión papel. Sí.
no es un libro electrónico, por el hecho de Física, encontrarse qué en la bien. plataforma digital. Lo cual a mí particularmente me atrae mucho más, porque es salir del sistema tradicional de editar libros y entrar a este nuevo, bueno, ya no es tan nuevo porque tiene muchos años en vigencia, ¿no? Pero da la ventaja de que el libro está disponible prácticamente en todo el mundo. O sea, cualquiera que esté en cualquier punto del planeta lo puede adquirir solamente haciendo clic en el teléfono o en la computadora. Y el libro llega a destino en papel. O sea, es un libro impreso, no es un libro digital. Eso para mí también ha sido muy importante descubrirlo a través de Ediciones Erradícame, porque era una herramienta de la cual no disponía hace solo 10, 12 años, cuando empecé a publicar, estando yo ya acá en Estados Unidos, que publiqué con una editorial en Perú. Era el sistema clásico de mandar a imprimir 200, 500 ejemplares y después ver qué se hace con ellos, ¿no? Dónde ponerlos, cómo distribuirlos y demás. Ahora todo circula por la vía digital y eso es realmente una ventaja. Tal vez ustedes tengan alguna experiencia con respecto a eso o algún punto de vista que ayudaría a enriquecer el No sé. ¿De la versión papel o la versión digital? No, versión papel. De la versión papel que se distribuye a través de la plataforma digital. Igual que tu libro. Sí, por eso. ¿Y cuál es la diferencia que encontráis de publicar en papel o publicar digitalmente? No sé cómo se llama. ¿El ebook? En ebook. ¿Cuál es la diferencia? A ver, yo te digo una cosa. Para mí la diferencia básica, como el lector, es que el ebook es elástico. O sea, tú ya puedes hacer lo que quieras con el libro, que cuando entra en Kindle, los lectores pueden cambiar la letra, deformarla, subirla, quitarla, ponerla. O sea, tú les puedes poner un documento en Word, lo lanzas y ya está. No tienes que hacer nada. Pero eso te quita todas las posibilidades que da, toda la personalidad del libro desaparece. Claro, eso es para mí la crítica más gorda que la tengo a Kindle. Por eso no me gustan los Kindle. Por eso no hago ebooks. Ya, tienes razón. Bueno, yo recientemente tenía una experiencia con el libro de un amigo que él lo editó por su cuenta y lo subió a Amazon, ¿no? Entonces, de hecho, me había mandado el PDF y la primera vez lo leí por PDF, pero pues como estaba en Amazon, pues lo compré. Y claro, él vivió muchos años en Corea, tiene amigos en Corea, entonces en un momento subió un vídeo de un amigo suyo con el libro físico. Y era pues un libro pues más o menos como el de Fernando, ¿no? Incluso un poco más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues me metí a Amazon, lo compré. Y a mí, ahorita no lo tengo porque se lo presté, pero me salió una revista de este tamaño. O sea, como en Corea aparece un libro y aquí... Te sorprendió, ¿no? Al recibirlo. Pero ¿a qué se debía eso? ¿Cómo es que pasó algo así? No, todavía no he hablado, porque sí se lo voy a preguntar a Juan Antonio, porque realmente es algo muy raro, ¿no? O sea... Efectivamente. Es el formato, o sea, tiene formato que evitas que precisarlo. No sé. Claro, pero cuando tú entras a Amazon te dicen las claves, te dice cómo es el libro, cuánto pesa incluso. Te da todos los datos, como si fuera una lechuga, te dice el tamaño, las dimensiones, todo. Sí. El peso bueno, a mí me publicaron todo. el año pasado me publicaron a fines del año pasado, un libro de cuentos en formato digital. Creo que es un competidor de ebook que se llama EPUB, ¿no? Y esto debido a que durante el primer encierro, el primer confinamiento aquí en Francia, pues me quedé a escribir cuentos y salieron 7, 8 cuentos y se los propuse al editor. Y se los propuse porque meses antes, el año pasado, le había propuesto una novela que Rita había viajado al Perú para la presentación.
pero todo se fue al agua con lo de la pandemia, ¿no? Entonces se quedó sin fecha, la novela está ahí, la que tengo por ahí en un cajón, y en el verano continué escribiendo y me salieron y le propuse, sí, sí, todo eso, pero solo podemos darlo en formato digital, ¿no? Porque si no el libro va a quedar encerrado en un cajón y las librerías en ese momento en Lima estaban cerradas o cerradas a medias y no valía la pena. Entonces salió en formato, bueno, llamémoslo ebook. Y por ahí anda circulando en idea, sé o me parece que la gente de mi generación lee poco estos formatos raros, entre comillas, ¿no? La generación que su buen libro y dobla una punta de la página para reabrirlo más tarde. Y no sé cómo estará moviéndose el libro en cuanto a ventas, pero sé que le toma y le está tomando, no le está haciendo muy fácil la distribución, la difusión del libro. Entonces, en ese sentido tengo algunas reticencias sobre el formato, ¿no? Y tal vez por una cuestión generacional antes que otra cosa. De todas maneras, es que en el fondo estando Amazon, la única experiencia que he tenido. Es que estando Amazon, recurrir a plataformas más pequeñas es un poco, porque Amazon es el que tiene es la empresa de distribución más grande de todas. Si tú recurres a plataformas más pequeñas, te puedes encontrar con un montón de problemas de distribución. Primero que no conoce nadie las plataformas y es muchísimo más complicado. Pero de todas maneras, es verdad que ahora, con el cuento de la pandemia, es lo de las librerías están cerradas, claro que están cerradas. Y no tiene ningún sentido editar un libro en una editorial normal y tener, bueno, una editorial normal, una editorial que te da a ti los ejemplares, sí, que no vas a poder hacer nada con los ejemplares no vayan a ninguna librería. Eso va a empezar. Entonces, ¿qué haces? Pues, a mí me pasó una experiencia similar a la que cuenta Jorge hace años con mi libro que se llama Brindis, Bromas y Bramidos. O sea, yo lo edité con una editorial que está afincada en España y ellos hacían un trabajo similar al de Amazon. Y efectivamente, lo hicieron. Era edición bajo pedido también. Y lo colocaron en su website y lo pusieron también en otras plataformas virtuales para que la gente pudiera acceder a ellos. Pero resulta que después de esto sucedió en el año 2013, después de unos años, esta editorial desapareció. Me imagino que tuvo algunos problemas de algún tipo y simplemente desapareció, salió del mercado. Y mi libro, Brindis, Bromas y Bramidos, quedó enganchado ahí, quedó atrapado. O sea, no podía yo darle de baja para publicarlo en otra plataforma, porque los únicos que podían darle de baja virtualmente eran ellos. Al no existir, ahí quedó. Entonces, hemos buscado la forma de saltar el obstáculo, ¿no? De darle la vuelta y seguir adelante. Entonces, Brindis, Bromas y Bramidos, en un tiempo más adelante se va a convertir en otro libro que lo vamos a unir con Melodías en la Orquídea, y la fusión de esos dos libros va a dar como lugar uno nuevo, con un título distinto. Y entonces van a poder estar circulando otra vez en la plataforma de Amazon, donde ahora están todos mis libros. Y yo me siento muy cómodo con eso porque porque recibo los reportes que el propio Amazon me manda de personas que compran el libro en diferentes puntos del mundo. Entonces es realmente una ventaja práctica. Y no tengo que estar yo almacenando los libros en un depósito, el garaje o el dormitorio, lo que sea, porque están donde tienen que estar. Alguien lo quiere comprar en alguna parte del mundo, lo ordena, lo imprimen y se lo mandan. Y además es muchísimo más económico. Ellos solamente imprimen bajo demanda. Quiere decir que solo cobran el que imprime. Claro. Interesante, sí, sí. Y práctico, además. Claro. Muy bien, muchachos. Y bueno, estamos listos para cerrar.
Estamos listos para cerrar. Está listo para cerrar. el boliche. Está despidiendo, apagando las luces. Ya cierra el chiringuito. Ya, sí, está cerrando el chiringuito Sí, bueno. literalmente. Pues A menos que muchas quieran gracias comentar a alguna todos. cosa más. Yo, por supuesto, encantado. Sí, eso es verdad. Si alguien más tiene algo más que contar, que comentar. No, nada. Cada vez que hablo se corta mi conexión a internet. No, pero hoy se te ha visto y se te ha escuchado más. Eso es verdad. Hoy hasta se te ha escuchado casi Es un poco argumentos mejor. completos. Ah, qué bien. Eso ojalá que Fernando saque pronto otro libro. Ah, sí. manera, En breve una sorpresita total. ¿Ah, sí? Estamos trabajando. Sí, estamos trabajando en una Ay, sorpresa. qué bien. Pero no creo que tarde mucho. No pregunto nada No entonces. será hasta después del verano, no. Va a ser antes. Las sorpresitas, pues que... Sí. Pregunta a Elena si quieres, porque No, Estefanía tiene la información. Pues, no, es que precisamente quería preguntártelo si estás en algo nuevo, si tienes alguna otra cosa próximamente. Bueno, próximamente de mi lado, o sea, como autor, no va a salir algo hasta quizás el próximo año, pero sí estoy trabajando en un proyecto nuevo que tiene que ver con crímenes, ¡Ostras! crímenes famosos ocurridos en el Perú en diferentes épocas, ¿no? Hay algunos incluso del siglo XIX, el asesinato de un presidente, por ejemplo, y luego crímenes más contemporáneos que sacudieron a la opinión pública en el Perú en los años 60, 70, 80 e incluso 90. Entonces he reunido un número de 14 casos de ese tipo y estoy trabajando ya en ellos. La idea es organizar un libro que sea dinámico de leer, a pesar de que las historias son crudas también, pero tratando de contar hechos que son ampliamente conocidos en el Perú, al menos, pero desde mi punto de vista, o sea, hacer mi propia versión de los hechos, de esos crímenes, que la verdad que vapulearon bastante a la sociedad en su momento por diferentes motivos. Así que estoy investigando mucho, estoy aprendiendo mucho, estoy descubriendo mucho y estoy comprendiendo mucho, porque muchos de esos crímenes circularon por mis ojos y mis oídos en esos años, pero la verdad que en esa época nunca les presté atención. Ahora que he decidido tomarlos entre manos como proyecto de trabajo, están tomando una dimensión completamente nueva. Claro, Sí. Qué bueno, claro, se perciben las cosas de distinta manera, depende del momento en que las mires. Qué bueno, qué buena, y qué buena también idea. es algo nuevo que me entusiasma y me motiva mucho porque no es un tema que yo haya tratado en libros anteriores. Eso te iba a decir, que menudo giro estás dando. Sí, eso es. Ya, bueno. seguramente alguno de ustedes ha leído la serie que estuve publicando hasta finales del año pasado, que se llamaba Diálogos en la Taza, acerca de personajes de la historia del Perú también, ¿no? Que asumías la voz del personaje. Es correcto, así es. Diálogos en la Taza, intenté hacer eso, y acá, en el libro nuevo del que les hablo, voy a tratar de hacer algo similar, pero no igual, ¿no? Porque estoy también buscando narradores diferentes para contar cada uno de los crímenes en cuestión. Así es. Qué bueno. Gracias por la pregunta. Y además es que tuvimos acceso a material inédito del caballero. Así que tengo ¿Cómo material inédito? Sí, textos inéditos de caballero a escribir, pero textos inéditos de los años 80. Y estoy trabajando en eso. Sí, muchos de ellos son manuscritos. Son manuscritos que nunca se publicaron y que además se quedaron en Perú y nunca se publicaron.
y estamos trabajando en eso. O sea que lleva mucho de investigación, ¿eh? Hay bastante. Hay hallazgos inesperados que estamos tratando de sacarles jugo. A ver qué sale. Sí, hay por lo menos un par de manuscritos muy, muy interesantes de la primera época de Fernando. Ya. Están trabajando ahora. En este caso, cuando decimos manuscritos, no solamente es que sean borradores, sino que es la palabra literal, manuscrito. Es que están a mano. Son textos escritos a mano. O en el mejor de los casos a máquina, ¿no? O sea, También a máquina. También a máquina pero con todas las correcciones a mano. Eso tiene un valor agregado. Claro. Que no era eléctrica ni siquiera. Había que pegarle un martillazo a la tecla para que pinte la letra. Estás hablando... Sí, y cuando tú ves la página escaneada, es un trabajo de Dick Tracy total. Terminar de leer lo que pone. Qué bueno. Pero está siendo un proyecto muy interesante. Muy interesante y es un poco entre libros de Fernando. Es uno de los proyectos que hay en proceso y es ese, de publicar algunos manuscritos que hemos ido encontrando antiguos, que están completamente inéditos y que tienen un gancho especial. Qué bueno. Así que nada, esa es la próxima. Muy bien. Es interesante. Bueno, quiero aprovechar para agradecerles nuevamente por haber venido a conversar sobre la cocina del infierno. Es un placer siempre verlos y compartir esto con por la invitación. Espero que se repita, así que no se sorprendan si los vuelvo a invitar en un tiempo. Será un placer. Un gusto. Placer. Igual. Bueno, un abrazo para todos. Fernando, y un abrazo para todos. Sí, también, un abrazo. Nos veremos. Hasta pronto. Abrazo a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.